La gente me pregunta cómo me inicié con la visión remota. En uno de los videos hablé de que uno de mis primeros intereses fue ver el aura con respecto a lo que son mis habilidades psíquicas. Pero el primer contacto que tuve, siempre yo he estado interesado en todas estas actividades paranormales, siempre, desde muy pequeño. Yo vi un programa que se llama OVNI y en él salían muchos eventos fascinantes y yo lo creí todo, creí todo. Y desde ahí que siempre me ha fascinado todos estos temas. Ahora, han habido tiempos en los que, claro, yo en mi juventud no estuve siempre conectado con esto, porque obviamente era un niño, tenía que jugar, tenía que estudiar, tenía que hacer muchas cosas. Pero todo esto comenzó con conversaciones entre amigos, es decir, muchos amigos míos, o varios, o un par en especial, yo iba a su casa y jugaba ajedrez con ellos y conversábamos temas paranormales. Además, su padre conocía bastante de antiguas ruinas, de civilizaciones, entonces tal vez me instruyó, fue como mi primer instructor, por así decirlo, en cuanto a todas estas cosas extrañas que ocurren en el mundo. Y bueno, inicié mi trabajo psíquico con el aura, empecé a investigar muchas páginas web, me di cuenta de que, claro, era mejor leer libros, y entre todos los libros, entre todos los videos que vi, entre toda la información que llegué a ver, porque ya en ese entonces había demasiada información en internet, y descubrí de que nosotros podemos hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? Podemos sanar con energía, podemos ver a través de la distancia, podemos ver el aura, podemos hacer canalización energética. Me leí un libro completo de canalización espiritual para recibir mensajes y los guías espirituales, y no tan solo lo leí, sino que también lo empecé a poner en práctica. Y bueno, uno de mis estudiantes me preguntaba cuáles habían sido mi primera experiencia con respecto a la visión remota. Entonces, como yo digo, en algún momento, en alguna parte, de alguna forma, me enteré de que nosotros podíamos ver a la distancia. Y me acuerdo de dos eventos bastante fuertes, que son como los primeros ejercicios energéticos que yo comencé a hacer. Llegué y puse mi mano sobre la tierra, mirando hacia la tierra. Decidí proyectar mi visión hacia una colina cercana. Entonces esa colina cercana, yo quería verla, pero hacia el pasado, quería retroceder en la memoria cósmica o en la memoria de la Tierra para ver cómo había sido ese lugar antes. Entonces llegué, me proyecté a ese lugar y ya no había casa, y vi que por ahí pasaba un río. Entonces en ese momento yo entendí de que eso de facto era así, es decir, ahí entendí todo, Ahí entendí por qué ese cerro tenía esa forma específica en ese lado, por qué era plano esa parte, por qué incluso había arena. Entonces, ¿esa arena de dónde? Porque justo en esa parte tampoco no había nada construido. Entonces, ¿de dónde salió esa arena y por qué tanta arena en ese lugar? Y lo otro, la vegetación. Había una vegetación típica de río en esa parte en la que ahora no hay nada. Así que entendí muchas cosas con eso, y eso fue bastante fuerte. Fue muy fuerte para mí. Incluso había una calle, hay un relleno que había ahora, y vi ese lugar sin ese relleno, con ese material, porque tuvieron que construir una calle y tuvieron que poner mucho material ahí abajo porque había una especie de como de cuenca. Entonces eso también lo vi. Y eso me marcó mucho. Y también intenté vi cómo era la ciudad antes. Entonces me di cuenta de que no habían cosas que habían ahora. Y todo, me di cuenta de la carretera, que había mucho relleno en la carretera. No sé, es como que ahí me di cuenta de que todas las partes, o de muchas partes, no había esto. Y que me di cuenta de este relleno cuando hice esa visualización. Fue como, es que hay cosas que tú no ves, pero cuando yo lo vi en esta visualización, entendí muchas cosas. Y lo otro es que yo vivía en una especie de colina, a las faldeas de una colina, y me proyecté a la plaza de armas, o a la plaza y en ese momento yo sabía que había gente vendiendo cosas, y me proyecté específicamente a una esquina de esa plaza, y vi que había una persona con unas barras de metal, entonces con letras. Pero las barras de metal yo las vi muy claramente, muy clara. Entonces fue como el metal, no sé, algo tenía ese metal, así que decidí a ver y averiguar si es que eso estaba ahí donde yo lo había pensado, y la persona estaba ahí y tenía esas barras de metal con letras, porque marcaba las letras en cuero, entonces hacía pulseras con los nombres de las personas. Así que yo le pregunté al tipo de dónde era ese material, de dónde esas barras con las que marcaban, de dónde eran esas barras con esas letras, y me dijo que eran de Alemania. Ahora, a mí me han pasado muchas cosas con respecto a Alemania, tengo una conexión con ese país, porque una de las tantas, porque una de las vidas las tuve allá, en Alemania. Viví en Alemania hace mucho tiempo, en tiempos bastante tumultuosos. Y no tan solo tengo un sueño, sino que tengo varios sueños con ese país. Incluso estuve estudiando un poco de alemán, aprendí varias palabras en alemán. Bueno, y en San Nicolás, que es el pueblo donde crecí, o me
me crié, hay un pueblo con muchas colinas a los alrededores, entonces a mí me gustaba subir las colinas y ver en la distancia o percibir las energías en la distancia. Y yo creo que eso fue las primeras experiencias que yo tuve con la visión remota, porque yo aprendí de que hay lugares que tenían mucha energía. Yo cuando abrí mi percepción, cuando abrí mi tercer ojo, empecé a ver la energía de forma mucho más clara. Es como que decía, oh, qué maravilloso. Entonces yo sentía a lo lejano un bosque y yo podía sentir la humedad, el aroma. Es como que ese lugar era misterioso, estaba cargado de energía, tenía, no sé, era una cosa espectacular. Y yo después, claro, iba en bicicleta a ese lugar porque me había traído tanto energéticamente que yo decidí investigar y ver qué es lo que había ahí. En prácticamente todas estas visualizaciones que yo hice, los lugares que yo detectaba arriba de la colina que eran energéticos, eran así una vez que yo llegaba al lugar de forma presencial, de forma física. Entonces yo vi varios cerros, por ejemplo, hay un cerro que se llama Cayumanqui, que me llamó mucho la atención porque aparte de ser alto, en la base se veía que había mucha energía y me intrigaba mucho. Fue tanto lo que me intrigó que decidí emprender mi viaje a ese lugar. ¿Y qué es lo que vi? Primero, un lugar súper turístico. Hay una laguna, la famosa laguna Vendaño, que toda la gente va a bañarse ahí. Pero lo otro es que tiene un microclima y tiene una energía bastante especial. ¿Por qué? Porque de que me di cuenta de que las cosas ya crecían de forma mucho más grande. Es decir, los árboles, habían árboles gigantes, habían, no sé, era todo, habían bosques más grandes, entonces había mucha más energía en ese lugar y la gente pareciera que era más creativa. Las casas cambiaban un poco, entonces era una cosa bastante extraña. Y bueno, corroboré, es decir, me encontré con rocas con mucha energía, entonces todo el lugar era espectacular, corroborando lo que yo ya había intuido desde la distancia. Y después con un amigo decidimos, bueno, yo le dije, oye, tienes que poner tal objeto en tal caja, tal día. Y yo desde San Nicolás, más o menos 25 o 30 kilómetros de distancia, yo tenía que adivinar qué es lo que era. Y tuve aciertos, tuve un gran porcentaje de aciertos. Entonces, eso me animó a mí a cada vez más a ir avanzando y ir corroborando lo que yo ya intuía, lo que yo ya sabía. Ahora, lo último más espectacular que logré ver con visión remota fue un estudiante que él me dijo, bueno, yo le dije, yo podría saber eventualmente dónde tú estás. Y dibujé, claro, dibujé una carretera, visualicé una carretera en cruz. Y él vivía en este cuadrante que estaba acá abajo, justo en esta esquina, entre medio de dos calles bastante estrechas. Y le di esa descripción y le di el dibujo. Y él quedó, yo no tenía cómo saberlo, yo sabía que era de tal ciudad, pero no me dijo nada sobre su dirección. Entonces yo, por medio de la visualización, de estas técnicas que enseño a mi estudiante, logré visualizar el lugar y él ahora quedó pero maravillado. Yo ahora soy como el gran maestro, me dice. Dice, Patricio, maestro, necesito tu orientación. Y bueno, también he tenido conexiones con personas en la distancia, he podido adivinar pensamientos cuando me llaman. Antes de que me llamen ya estoy percibiendo, ya tengo la imagen de la persona. Entonces son varias, lo que es la visión remota o la percepción a distancia, hay varios niveles, hay varios ámbitos, me explico. Entonces no es como tan solo poder proyectarse. Bueno, y lo otro es que hice canalización espiritual y me he podido conectar también con otras dimensiones, o con otros planetas. Entonces sé que es difícil de creer, pero nosotros somos seres multidimensionales. Nosotros no tan solo somos nuestro cuerpo físico, nosotros somos seres espirituales y energéticos. Nosotros somos parte de una esencia divina y tenemos ese poder heredado de este ser divino del cual nosotros somos su creación.